Muy bien, 36 minutos pasaron de las 3, esto es Verdades Afiladas, Verdades de miércoles, haciendo un esfuerzo de profundidad, como decimos habitualmente, más allá de la agenda de noticias que nos lleva al pulso de cada día. Hay noticias que ocurren, por supuesto ninguna ocurre en el vacío, pero que ocurren en un contexto que corresponde intentar desentrañar. Y ayer dábamos la noticia de un nuevo fallo judicial que obliga al gobierno, al Poder Ejecutivo, a hacer lo que ya obliga la ley, que es mejorar, ampliar la inversión para las universidades públicas. El gobierno en su momento se negó, no solamente a la aplicación, negó la ley, la vetó, eso obligó a un nuevo tratamiento legislativo, ratificó la ley, o sea, se ratificó la ley en el Congreso y ahora el gobierno la incumple. El fallo judicial le recuerda el incumplimiento, probablemente ya es el segundo, veamos cómo se acumulen los fallos judiciales, mientras el año educativo ya está en curso en todos los niveles, las universidades con dificultades, en muchos casos incluso para armar cursos. Bueno, ya hay carreras que han cerrado para este cuatrimestre, cursos, talleres, por los problemas que hay para pagar salarios, abastecerse de docentes, mantener las plantillas docentes y la infraestructura. Para charlar de todo esto estamos con Lourdes Oliveira. Hola Lourdes, gracias por venir. Vos sos estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Exactamente, estudiante de la Facultad de Sociales, estudio comunicación. Bien, estudias comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Ramiro, papá de un estudiante del Colegio Nacional Buenos Aires, sí. que también está con dificultades para iniciar el año. No, el año está iniciado, pero Bueno, en tiempo y forma sí, sí, claro. En tiempo sí, en forma no. En forma no. En forma no. Nicolás, docente del Nacional Buenos Aires también. Correcto, sí. Bien, Nicolás García Roel y Julián Di Silvestre, que es no docente de la Universidad de Lanús. De Secretario Lanús. general del Sindicato de la Asociación Bien. de Trabajadores de la Universidad Nacional de No Lanús. docente de Lanús. Bueno, tenemos creo un buen muestrario de la situación hoy. Empiezo con vos, Lourdes. Desde quienes van a educarse, a formarse en las universidades, ¿con qué panorama se encontraron este año? Mira, es un panorama que ya viene hace 2 años muy complicado. Hace mucho la universidad viene siendo atacada, pero los últimos 2 años viene habiendo un ataque que es brutal. Y es desde todos los ángulos, porque nosotros acá estamos reclamando que la universidad sobreviva. O sea, no estamos en un piso, estamos exigiendo que se cumpla una ley que se aprobó 6 veces y que se debería estar cumpliendo, que implicaba que la universidad siga sosteniéndose, o sea, lo básico, que influye en infraestructura y que influye sobre todo, y esto para mí es importante remarcarlo, igual lo podrán contar ellos mejor después, en que la persona que vos tenés enfrente dándote una clase o el no docente, la no docente que abre la facultad todos los días pueda llegar a fin de mes. Y eso hoy en la universidad no está pasando. Y cuando no pasa eso, bueno, quienes estudiamos tenemos un problema, porque si la persona que tenés enfrente cobra 200.000 pesos por una dedicación simple, no sé, un ayudante de primera con dedicación simple cobra eso, 220.000 pesos. Si esa persona tiene que tener pluriempleo, bueno, ¿cuál es la calidad del debate y de la formación que podemos generar dentro de un aula? Bueno. Vos decías hace 2 años que se encuentra con un panorama de estas características, aparece profundizado en este tiempo porque la decisión del Poder Ejecutivo es profundizar el ajuste. Está anunciado en la letra del presupuesto. Y la severidad del ajuste se aplica sobre aquellas partidas más, o que tradicionalmente se consideraban más sensibles de las partidas públicas, sectores previsionales, salud, educación, ¿no? Son las más agredidas. Esto tiene un correlato en la vida cotidiana de los docentes, recurro a ustedes, y de los no docentes, que es que están sumando horas de trabajo de otras cosas, en muchos casos, para poder llegar a fin de mes. Sí, eso es totalmente así. A ver, la situación uno ya no sabe cómo definirla. Ya veníamos usando calificativos como dramática, alarmante. Ya a esta altura estoy diciendo que es totalmente absurda la situación.
Los salarios de la docencia y también de los compañeros no docentes de las universidades, desde que asumió el actual gobierno, perdió el 55% de su poder adquisitivo. Digo, eso es uno de los puntos que incluye la ley de financiamiento universitario, que es una recomposición salarial del 55% para volver al nivel al cual estábamos antes de que asumiera este gobierno. Y que tampoco decimos que era muy bueno. Con gobiernos anteriores también teníamos mucha protesta porque no estábamos contentos con nuestro salario. Pero hoy ya volver a esa situación que ya en ese entonces calificábamos de complicada representaría un alivio enorme, porque hoy la docencia no es que no llega a fin de mes, no llega al día 15 del mes. El día 15 del mes los compañeros se les acabó el sueldo y desde ahí es todo tarjeta para el supermercado, pedirle préstamo a un amigo, a una familia o a quien sea. Y sí, totalmente, los docentes tenemos muchos casos de compañeros que ya o renunciaron o licenciaron parte de sus horas. Puntualmente en la docencia preuniversitaria de los colegios secundarios de la universidad, lo que nos pasa es que el desfasaje salarial con las escuelas del gobierno de la ciudad es tremendo. Ya a esta altura es entre un 30 y un 40% más. O sea, por las hora de escuelas clase. que se supone que son de élite, como el Nacional de Buenos Aires, el Pellegrini, el INSE, que son las que dependen de la UBA en la Ciudad de Buenos Aires, los salarios docentes están por debajo de los docentes de las escuelas del mismo nivel secundario. Correcto, sí. Entre un 30 y un 40% más se paga por hora de clase en la Ciudad de Buenos Aires que en los secundarios de la universidad. Nuestros compañeros, muchos ya te dicen, mira, yo para venir a dar clase al microcentro tengo que tomarme un colectivo y un subte. Y se te va el sueldo ahí. Y en cambio, si yo dejara las horas en el Buenos Aires y tomara un colegio, horas de clase en el colegio de la esquina de mi casa, gano 40% más, no tengo que gastar una Eso fortuna. para seguir con la vocación, que es la característica de quienes dan clase. En general, es en muchos casos por impulso vocacional. Totalmente. Que mantienen la vocación dando clases o eligiendo dónde dar clases del pluriempleo que ya venían ejerciendo. En otros casos, veíamos una encuesta en Córdoba donde el 60-70% está sumando ingresos docentes de distintos niveles que están sumando ingresos de otras actividades, de otras tareas. Con los no docentes pasan lo mismo, ahí vamos a charlar. Sí, pasa lo mismo. Nosotros estamos sufriendo esta pérdida salarial que el compañero manifestaba en un contexto muy difícil de sostenimiento de la familia, en las cuales empieza también a estar atravesado toda la problemática económica, impactando en todo, ¿no? En el estrés, en el malvivir, en la incertidumbre, en el temor. En el caso de la familia no docente, obviamente estamos en una situación de intentando contener. Nosotros en nuestro caso hablamos desde el sindicato no docente, que estamos agrupados dentro de la FATUN, de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales, viendo un panorama muy dramático en torno a la situación económica, pero también a la salud mental. Ajá. Porque efectivamente hay que entender que este proceso que estamos viviendo tiene un ataque de orden económico, pero también tiene un ataque en la autoestima de los trabajadores, en el autoestima. En el caso nuestro, las problemáticas, por darles un ejemplo, nosotros tenemos en la universidad un programa que contiene un montón de abuelos y abuelas, que es de tercera edad, que se trabaja a través de convenios que se hacían con el PAMI y demás, que se encuentran ahora totalmente amenazados, y ahí estamos hablando de un universo de gente mayor que laburó toda su vida, que sigue yendo a la universidad, porque hay que entender que la universidad es los estudiantes, las carreras como razón central, pero es un actor fundamental en las posibilidades sociales de la comunidad. En nuestro caso, asentados en el conurbano bonaerense, lo que estamos viendo es dramático, es triste, pero estamos trabajando para traducir la impotencia en acciones y en trabajo conjunto, ¿no? Ramiro, como papá te pregunto, cuando escuchás que un docente, un no docente, llegan al momento de la clase con una presión que vos calificabas como un problema de salud mental, o que deriva en problemas de salud mental, como papá, que tenés a tu hijo en esa aula. Todas las alarmas, porque tienen razón. Nadie puede estar bajo un esquema de un nivel salarial como el que están los docentes y los no docentes. Es absolutamente una forma de explotación burda y llana. En el 2001 al 2004 la caída del ajuste potencial del presupuesto universitario fue del 34%. Veníamos de la Rúa, López Murphy, las peleas por la universidad pública. Del 23 a julio del 25, ¿sí? Ese ajuste en un periodo más reducido, estamos hablando del gobierno de Milei, fue del 31.1%.
¿sí? Y del 23 a marzo del 2026 el ajuste dan en el marco de un 40%. En el proyecto oficialista que pretenden imponer en relación para contrastarlo con la ley de financiamiento universitario, no se reconoce la deuda de los años 23 y 24, que es parte de lo que se reclama en el tema del proyecto. Pero no solamente no se reconoce, sino que aumentaría un presupuesto de 4.1% en tres fases, ¿sí? En tres fases, una en marzo, una a mitad de año y una cosa. ¿Sí? El problema es que se reduce un presupuesto de 52.7 billones a 187.744 millones de pesos. ¿Sí? Y las reducciones no están dadas, ¿sí? Están dadas específicamente en los que les quitan a los trabajadores. Hay otra trampa ahí, Ramiro, ya que estás haciendo los números, que es cambiar el paradigma de puntos porcentuales del producto, la aplicación de puntos porcentuales del producto a la educación por un paradigma de nominalidad de recursos. Exactamente. La nominalidad se licúa. O sea, el presupuesto que tiene nominalidad, 200.000 millones, con una inflación del 35, 38, 40, 45, no sabemos cuánto va a ser, se licúa. La obligación del punto porcentual del producto aplicado a la educación establece una nominalidad que se adecúa a ese punto porcentual. A eso iba a pasar a explicar porque lo hiciste muy bien. Claro. Pero además hay una cuestión de que el sostenimiento con este presupuesto no se pueden pagar los servicios. Claro, bueno, entonces, ahí hay un punto, porque esta semana la escuela pública fue noticia por un hecho trágico, el de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, por el chico que mató a un compañero y entró con un arma a la clase. ¿Por qué digo que la escuela pública quedó en el foco? Porque muchas demandas que se veían en los medios del sistema fundamentalmente apuntaban a cómo docentes, responsables no docentes, termina siendo un no docente el portero, ¿no? El encargado, el que termina desarmando al chico, no se habían dado cuenta. Es decir que la sociedad le asigna a la escuela, además, al ámbito educativo, responsabilidad de cuidado, cuando ni siquiera estamos cuidando la posibilidad de que se alimenten con el mínimo necesario para mantener, la vitalidad. O sea, le estamos exigiendo al sistema educativo que eduque, que cuide, que se preocupe, que aborde los problemas de la tecnología, que se actualice, pero no le pagamos ni para que se alimente hasta fin de mes. Totalmente. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué se hace con esto? Vos decías, bueno, estamos activando, articulando, vimos 2 marchas, sobre todo las marchas por el presupuesto universitario que fueron masivas, y después vimos cómo el gobierno no ejecuta el presupuesto. Bueno, hoy se hizo un semaforazo en la puerta del Colegio Nacional Buenos Aires en el que intervenimos toda la comunidad educativa. Porque este es un problema, como estamos representados todos, de toda la comunidad educativa. Ahora, ¿qué hizo el vicerrector de la UBA? ¿Sí? Critica a los docentes que hacen paro por ganar. Claro. En vez de llamarlos, ver cómo podemos afrontar como comunidad educativa el avallazamiento que está haciendo el gobierno de Milei, a los docentes le recrimina los paros y al gobierno de Milei, que incumple la ley hace 181 días, lo aplaude y dice, bueno, sentémonos a conversar. Y en la conversación, ¿qué va a ceder? La reforma laboral. Porque lo que implica legal el financiamiento, pero están criticando algo que está en la reforma laboral, que es el ejercicio del derecho a huelga. Entiendo. ¿Lourdes? No, a mí me preocupa esto que él menciona, porque entre ese comentario de Jacobiti, es el comentario que se refiere, Jacobiti diciendo, hagan lo que quieran, pero mañana me vuelven a trabajar, tienen que estar todos los docentes y no docentes dentro de las aulas, y es el vicedecano de la UBA, y después anuncios como que van a descontarle a los docentes que hagan paro, que es algo que en la universidad no pasa. En media quizás se están más acostumbrados a eso, pero en la universidad no pasa que si vos haces paro, te descuentan, es una conquista de los docentes. Yo creo que hay un problema de qué actitud están teniendo las autoridades de la universidad frente a esto. Porque si a mí me preguntas, y por los números que él decía, yo creo que nosotros tenemos que plantarnos y decir, mira, el presupuesto, la ley que se votó, implicaba un 2,23% del PBI. Sin embargo, el gobierno te dice, no hay plata, no puedo gastar más de lo que entra, pero después en la reforma laboral, cuando te bajan las contribuciones patronales y todo el rebajo de impuestos,
bajan 0,4 del PBI. Claro. O sea, más plata que la que implicaría que se cumpla la ley de financiamiento Cuando vos decís universitario. plantarse, Lourdes, me quedan pocos minutos, pero quiero escucharlos de vuelta a todos. Cuando decís plantarse es articular lo que ahora se manifiesta fragmentado. ¿Entiendo que es eso? Me refiero, por un lado, que no hay que sentarse a negociar con el gobierno una Ok. nueva ley, que hay que defender la ley actual, Ok. que es la que conquistamos en la lucha, y que hay que profundizar el camino de la unidad entre docentes, no docentes y estudiantes. Estamos todos de acuerdo, digamos, en el diagnóstico, entonces me voy a poner en el lugar del desacuerdo, solo para hacerlo un poquito más picante al final. Si acá estuviese sentado algún alumno, algún docente, alguna autoridad, diría, bueno, cobran 200 lucas los docentes por 10 horas de trabajo. Tomando el ejemplo que vos decías, ¿no? Que si calculás cuánto sería 40 horas semanales, no llega al palo un docente. Por eso, cuando te hacen esa cuenta, vos como docente, te dicen, bueno, pero vos laburás 10 horas y ganás 200 lucas. Cuando haces la cuenta mensualizado, estás en el promedio. ¿Qué respondes? Lo primero que respondo es que esa cuenta de las 10 horas no tiene en cuenta la cantidad de horas que uno tiene que dedicar para preparar una clase, la cantidad de horas que uno dedica a corregir los 200 parciales que se lleva a su casa. Me parece que, y como decía bien acá la compañera, esas 200 lucas es un cargo que, al margen de las 10 horas de clase Sí, sí, formal, sí. implica una cantidad de horas por trabajo por detrás, y por más que uno acumular hasta llegar al tope de máximo de cargos, es eso, termina siendo una vida de sobreexplotación total por un sueldo por debajo del promedio, no, Es no un gobierno llegaría al promedio. al que no le parece parecería no importarle gran cosa la calidad de vida. Y vuelvo a lo que mencionaba hace un ratito él, y me quedó rebotando el tema de salud mental como consecuencia de la penuria económica. En tal caso, ¿cómo se aborda desde lo sindical, que tiene una responsabilidad también de abordaje colectivo, y hacia afuera, cómo se articula entonces todo esto que estamos diagnosticando acá? Sí, nosotros creemos que por un lado, en tiempos tan violentos, la contención es en el cuerpo a cuerpo, es en la compañía, que creo que es un axioma que nos puede servir a todos para traducir en cualquier ámbito de resistencia a estos tiempos. Es articulando, en el caso nuestro, con espacios interdisciplinarios, intentando dar una contención desde ese lugar. Y en el caso de los no docentes, estamos nucleados en la FATUN a nivel nacional, somos 56 universidades nacionales. Me parece importante poner en contexto que esta discusión que nosotros, este intercambio que estamos teniendo acá, tiene que ver también con un panorama a nivel nacional, con universidades distribuidas a lo largo y ancho del país, con problemáticas como la que estamos viviendo nosotros. Y en el caso de nuestra federación, la hoja de ruta es clara, es, como decía la compañera, cumplimiento de la ley, estamos avanzando en ese objetivo, vamos a avanzar en una cadena de paros que estamos llevando adelante. Ayer tuvimos un paro, la semana que viene tenemos el 8 un paro, así hasta fin de mes, y llegaremos seguramente con la intención de reconstruir y de fortalecer, no reconstruir, fortalecer el espacio intersindical a nivel nacional. La comunidad educativa son todos los que están integrados acá, ¿no? Alumnos, docentes, no docentes, padres. ¿Querías comentar algo para el final? Sí, yo estoy acá por el colectivo de Sí. familias autoconvocadas del Colegio Nacional Buenos Aires. Ok. Y como entendemos justamente que es una cuestión de toda la comunidad educativa, estamos llamando a participar de toda una serie de medidas a todos los papás, todas las mamás, todos los más padres del Colegio Nacional para integrarnos conjuntamente con los docentes, con los no docentes y encarar en un proceso de unidad, ¿sí? el no negociar ninguna otra ley, sino el respeto irrestricto de la ley de financiamiento educativo. Hubo un rector de la UBA que escribió un libro interesante que se llamaba La tragedia educativa, ¿no? Jaime Echeverry. Que había... ¿Jaime Echeverry era? Sí. Que hacía una descripción crítica de los procesos de sindicalización, de derechos, entre otras cosas, hacía otras críticas. Enfrente de esa posición estuvo la Carpa Blanca, Tal cual. que fue no solamente una reivindicación sectorial, sino el mojón de una recomposición de la sociedad argentina frente a un gobierno muy agresivo, muy lesivo para los intereses de las mayorías populares, como fue el experimento de Menem Cavallo. ¿Creen, y por sí o por no, porque no tenemos más tiempo, que la lucha educativa, como se fue mostrando en este tiempo, puede ser ese mojón en este tiempo que viene, el mojón de la reconstrucción
de la articulación de sectores agredidos, jubilados, personal de salud, todos los sectores agredidos que se manifiestan de manera fragmentada. ¿Puede ser eso? ¿Puede ocurrir eso? ¿Ven ustedes? Lo viene siendo una Ok. de las cuestiones más visibles. La movilización que hubo en 2024, que movilizó a millones en todo el país, demuestra que sí. Empujó la ley, en principio empujó la ley. Sí, sí, coincido con la compañera, es esas manifestaciones y la consigna de que en la educación se pone en juego el futuro del país aspiracionalmente, ¿no? Entonces hay un juego transversal, todo atraviesa la educación. Ahí es donde entran los padres, ¿no? Entender que esto Totalmente, no es sí. el futuro de los hijos propios, sino de muchos hijos. Tal cual. Sí, lo preocupante sería pensar si el ataque a la universidad es solamente una cuestión presupuestaria o hay en el fondo, y yo estoy convencido de que sí, un proceso de intentar destruir la educación para destruir la aspiración de nuestro pueblo. Claro. Eso es lo Es fundamental. lo que quiere este gobierno es estabilidad en la pobreza y es lo que nosotros no le vamos a dar. Claro. Es un ataque netamente político, no es presupuestario. Muy bien. E ideológico, ¿no? También, ¿no? Como parte Sí, de la sí, política. sin duda. Bueno, no hay tiempo más, nos quedaremos conversando con ellos, nos quedaríamos conversando con ellos, eso quise decir. Saludos, les transmito los saludos de Lu Espíndola y Carla Pelliza, ya se viene Maldita Suerte. Gracias a Lourdes, gracias a Ramiro, gracias a Nicolás, a Julián por venir, este ratito de charla sobre la educación y la crisis de la educación, que es parte de un programa político muy agresivo, muy lesivo para el futuro de los argentinos. Por supuesto, también para el presente. Gracias a ustedes por estar. Mañana a las 12, gracias a los compañeros en Bambalina. Mañana los menciono a todos como corresponde. Mañana a las 12 volveremos por más Verdes Desafiladas. Chao.